En Sin Distancias nos acompañan ahora Ángel Gómez, profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED y coordinador de una investigación sobre fusión, identidad y extremismo que está realizando el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de esta universidad. Este es el segundo programa de una serie que estamos dedicando a esta investigación y en la que también participa Lucía López Rodríguez, investigadora en este departamento. Hoy vamos a hablar sobre valores sagrados. Lucía, este es un fenómeno que has estudiado tú especialmente. ¿Nos podrías decir en qué consiste exactamente, a qué os referís en este ámbito de la psicología social y dentro de estas investigaciones a los valores sagrados? Hola, muchas gracias, Maite, y bueno, pues un saludo a todos los que nos escuchan hoy. Estoy muy contenta de estar aquí para poder hablar de valores sagrados porque creo que es un tema muy interesante y que bueno, está tomando mucha relevancia en la investigación en general y en nuestro equipo de investigación concretamente. Y bueno, pues yo creo que algo que nos puede ayudar a comprender qué son los valores sagrados es preguntarnos lo siguiente, ¿no? ¿Podríamos poner un precio al amor que sentimos por nuestra familia, por las personas que más queremos? ¿Tiene un precio nuestra libertad? La democracia, ¿podríamos renunciar a ella por un beneficio material concreto? La lealtad, la fidelidad, no sé, realmente la mayoría de las personas suelen sentir un rechazo automático ante la mera idea de comprar y vender este tipo de valores. Y esto es así porque pues para la mayoría de las personas estos valores resultan sagrados. El amor, la lealtad, la democracia, pues son valores que nos resultan inconmensurables, es decir, que no existe una medida estándar para poder cuantificarlos. Y también nos resulta muy difícil establecer comparaciones con otro tipo de valores más materiales o económicos, por ejemplo, porque están, digamos, a otro nivel completamente. Y bueno, realmente pues para los expertos los valores sagrados son aquellos que una comunidad moral pues les concede un significado trascendental, ¿no? Y que además excluye cualquier tipo de comparación, intercambio o mezcla con otro tipo de valores pues eso, más materiales, más instrumentales, como puede ser el dinero. Y es muy difícil compararlo con ellos. Las personas no lo hacen, no se niegan a eso. ¿Hay personas que estén más inclinadas hacia la defensa de esos valores sagrados que otras? Bueno, en primer lugar, aunque es cierto que existen diferencias entre lo que diferentes comunidades morales, culturales pueden considerar sagrado, la sacralidad es algo universal, ha existido siempre, es decir, a lo largo de la historia todas las culturas han sacralizado ciertas ideas, ciertos valores, por lo tanto es universal. Y de hecho resulta clarísimo que las personas están mucho más dispuestas a defender o a creer en un valor o a seguir un código moral o de comportamiento cuando considera que este no es arbitrario, es decir, que no es una construcción social arbitraria que puede cambiar, sino que es algo moralmente correcto, ¿no? Trascendental, que está por encima de todo lo demás. Así que sí, existe este carácter universal de los valores sagrados. Luego también es cierto que existen diferentes formas de sacralizar ciertas cosas, por ejemplo, ciertas preferencias, como puede ser pues la preferencia por un sistema político determinado, como puede ser el socialismo, el comunismo, el fascismo. Bueno, pues esa preferencia, ¿en qué momento se convierte en sagrada para los individuos? Pues se suele decir que la amenaza, es decir, cuando sentimos que esta preferencia social, cultural, se ve amenazada por otros grupos, pues por medio de rituales con nuestro propio grupo, pues se convierte en un valor sagrado. Y bueno, además los valores sagrados sirven muy bien para categorizar estrechamente a los grupos, ¿no? Es decir, un valor sagrado nos permite identificar en quién podemos confiar y con quién vamos a colaborar, pues posiblemente con el grupo que comparta nuestro valor sagrado, y quién no lo comparte, y eso ya está estableciendo pues ahí una diferencia de grupos que puede tener consecuencia, como sabemos. Entonces, Lucía, por concretar y por definir un poco más los valores sagrados en la sociedad actual y en este momento, ¿qué valores sagrados serían característicos?
Bueno, en nuestra cultura. Sí, eso realmente es un estudio que estamos realizando ahora mismo, ¿no? Los valores que percibimos que son importantes para nosotros y que creemos que compartimos o no con la Unión Europea, con Estados Unidos, etcétera. Pero yo creo que en general, actualmente, uno de los valores sagrados puede ser, por ejemplo, la democracia. Aparentemente lo digo así y a lo mejor mucha gente diría, pues no. Pero ¿hasta qué punto de verdad estaríamos dispuestos a renunciar, ¿no?, a cierta forma de libertad, ¿no? Entonces creo que la democracia, para muchas personas la religión, pero un valor sagrado es que puede ser cualquier cosa, también una idea, tu posición frente al aborto, tu creencia en la igualdad, si debe haber más o menos igualdad, la libertad, el amor. El amor a nuestra familia creo que es el valor sagrado que predomina por encima de todos en nuestra sociedad actual. Muy bien, en el ranking sería el amor a la familia el primero. Yo creo que sí. En realidad vosotros lo que os interesa es saber cómo influyen estos valores sagrados, estas ideas, en los comportamientos. Bueno, lo cierto es que los valores sagrados tienen esa peculiaridad que he comentado antes, que las personas se niegan, ¿no?, a intercambiarlas por cosas más materiales. Entonces, bueno, existe un modelo desarrollado principalmente por Tetlock, que bueno, es el modelo de protección de los valores sagrados. Entonces, otra cosa que es universal en los valores sagrados es nuestra necesidad de protegerlos. Es decir, las personas protegen fieramente sus valores sagrados, ¿no? Y pueden hacer cualquier cosa y estrategias muy diferentes, psicológicas, institucionales, para protegerlas cuando la ven en peligro. Entonces, una característica muy concreta puede ser la sensación de ultraje moral, ¿no? Es como cuando vemos que miembros de nuestra comunidad pues están poniendo en entredicho, están comprometiendo nuestros valores sagrados, experimentamos una sensación de ultraje, ¿no?, una aversión hacia esas personas que los están poniendo en jaque, ¿no? Y este tipo, bueno, de ultraje moral tiene componentes cognitivos. Por ejemplo, pues atribuir rasgos negativos de, por ejemplo, son crueles. Las personas que no comparten este valor sagrado, que lo ponen en entredicho, un componente también emocional, provoca ira, desprecio a las personas que no lo cumplen. Y luego también un componente más comportamental, como puede ser pues apoyar normas de comportamiento que penalicen o castiguen a las personas que están poniendo en entredicho el valor moral. Y creo que otra característica muy curiosa es la purificación moral. Si veis todo el lenguaje que rodea a los valores sagrados está poniendo pues lo sagrado, lo profano, es un lenguaje muy, muy religioso casi. Pero la purificación moral creo que es importante. Es cuando pues las personas nos encontramos muchas veces ante escenarios donde en cierta medida tenemos que o se nos dan intercambios, incentivos materiales e instrumentales por intercambiar nuestros valores sagrados. Y las personas sabemos que no queremos hacer eso. Es decir, nuestros valores sagrados deben estar separados de lo instrumental, de lo utilitario. Entonces ahí lo que hacemos es embarcarnos en una serie de acciones simbólicas para reafirmar nuestro compromiso con el valor moral. Por ejemplo, ponos un ejemplo de todo esto que estás diciendo. Pues por ejemplo, si para mí la libertad es algo inviolable, por ejemplo, un sistema político determinado, si yo veo que una persona lo está poniendo en entredicho o un otro líder político está hablando sobre esto, lo está poniendo, es decir, dice que la igualdad no es importante, que hay otras prioridades, pues quizá mi reacción, es decir, automática, emocional, va a ser pensar que esa persona es cruel, voy a sentir más ira hacia él. Pero también yo voy a tener la necesidad de reafirmar mi compromiso con ese valor. Entonces, a lo mejor soy capaz de hacer más actos altruistas, dar más donaciones, porque necesito reafirmar mi posición con respecto al valor sagrado. Y traducirlo en un comportamiento extremo. Extremo por un lado y por otro. Quizás extremo.
porque somos capaces de mucho para proteger nuestros valores sagrados. Sí, antes has dicho, somos capaces de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, y aquí ya llegamos al punto final casi, ¿no?, del objetivo final de vuestras investigaciones, que es el estudio del radicalismo, del extremismo. La verdad es que los valores sagrados están un poco relacionados con el conflicto también intergrupal y es algo que bueno, puede estar ahí incrementándolo, ¿no? Porque cuando nos encontramos en un conflicto intergrupal, muchas veces las características o cuestiones importantes, centrales en ese conflicto, se vuelven valores sagrados para nosotros. Y es ahí cuando las personas dejan de actuar como seres racionales y empiezan a actuar como actores devotos, como se dice en la literatura sobre este tema, ¿no? Hay todo un debate sobre si las personas somos racionales a la hora de tomar decisiones, sobre todo en determinados conflictos. Es decir, si somos capaces de hacer ese balance entre los costes, los beneficios, o si somos más seres devotos, es decir, actores devotos que estamos obsesionados con nuestro valor sagrado y actuamos y tomamos decisiones más desde el punto de vista emocional y moral que racional. Bueno, entonces es fundamental el papel que juegan los valores sagrados en los conflictos intergrupales. Sí. ¿Nos podrías poner un ejemplo de conflicto intergrupal de actualidad en el que esté clarísima esta relación? Pues vamos, lo primero que viene a la cabeza, y además sobre todo con lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, la escalada de violencia del conflicto árabe-israelí, palestino-israelí, como se quiera llamar. Bueno, pues aquí se ve claramente cómo los valores sagrados pueden incrementar el conflicto intergrupal. De hecho, bueno, pues algunos de nuestros colaboradores han hecho unos estudios muy interesantes en la Ribera Occidental y en Gaza. Y entonces, básicamente, les daban incentivos materiales como dinero a palestinos e israelíes ante ciertos pactos de paz, ¿no?, que implicaban hacer ciertos compromisos. Y ciertos compromisos que tocaban ciertos valores sagrados. Bueno, pues aquí lo que pasaba es que, obviamente, a ningún grupo le gusta ceder y tener compromiso en este tipo de cosas, como por ejemplo la tierra, ¿no? Es decir, el derecho a la tierra o el derecho de retorno a la tierra. Pero para los que estos valores eran totalmente sagrados, darle incentivos materiales como el dinero para suavizar ese trato era contraproducente, es decir, porque lo veían como una afrenta. Es decir, ya estoy renunciando a mi valor sagrado y encima me estás diciendo que puedo hacerlo por dinero. Entonces esto provocaba todo lo contrario, provocaba más ira y más apoyo a una oposición más violenta. Es decir, provocaba todo lo contrario. Y bueno, esto sobre todo en un conflicto actual se puede ver con mucha claridad. Estamos en Radio 3, en el tiempo de radio de la UNED. Hablamos hoy de valores sagrados y extremismo a propósito de un proyecto internacional de investigación que desarrolla esta universidad. Su objetivo es estudiar los procesos que están relacionados con el terrorismo y con conductas que llevan a luchar y a morir por un grupo. Por parte de la UNED, el coordinador de estas investigaciones es Ángel López Jiménez, que también nos acompaña hoy en el estudio. Ángel, ¿cómo estáis abordando el estudio de los valores sagrados en el marco de estas investigaciones? Bueno, en primer lugar decir que efectivamente llevamos trabajando en la fusión de la identidad durante casi 10 años con la Universidad de Texas, pero en primer lugar agradecer a la organización Artis de Estados Unidos, que es la que nos está ayudando y nos está aportando financiación para hacer esta investigación, ya que, como decía Lucía, recientemente existen conflictos en los que se puede ver claramente cuál puede ser el efecto del valor sagrado sobre el extremismo. Nosotros hasta hace aproximadamente 2 años lo que trabajamos era cuál era la función de la fusión de la identidad, que es una conexión muy importante, visceral, muy fuerte con un grupo, que hace que tú estés dispuesto a hacer cualquier cosa por ese grupo, incluso sacrificar tu propia vida, ¿no? Pues bien, existe otro tipo de conexión, que puede ser en este caso con un valor, que puede llevar a la misma consecuencia, ¿no? Al hecho de tú sacrificarte, incluso matar por defender un valor, sobre todo cuando se ha visto amenazado, ¿no?
La labor que realiza nuestro grupo en esta investigación es, consideramos, bastante importante, sobre todo porque es novedosa. Hasta ahora, la investigación que se hacía en extremismo, pues se podía hacer bien en laboratorio, un poco lejana a la realidad, o bien en campo, como decía Lucía, pues en los trabajos que han hecho nuestros colaboradores en Israel o en este tipo de contextos, donde a través de entrevistas o algunos cuestionarios pueden acceder a determinados participantes o a determinadas personas que están en estos conflictos, bien sean porque son militares o porque son potenciales terroristas, etcétera, etcétera, ¿no? La ventaja que tiene nuestra investigación es que hacemos una investigación conjunta. La mayoría de la gente que trabaja con nosotros en el grupo de Artis, pues son antropólogos que trabajan directamente en el campo, y con eso me refiero a que están entrevistando a simpatizantes de la yihad o, por el otro lado, a militares que están tratando de defender el hecho de que no se produzcan las consecuencias negativas del terrorismo. A prisioneros, ¿no? Efectivamente, sí. En algunas ocasiones están entrevistando a prisioneros que probablemente pues les van a matar en breve. Y eso lo hacen los antropólogos. Efectivamente. Y en base y les ayudáis a hacer el cuestionario los psicólogos y sí, en concreto vosotros. El poder acceder a este tipo de muestras es muy costoso, no solamente económicamente, de manera económica, sino porque es difícil acceder a este tipo de poblaciones, ¿no? Ellos hacen preguntas que pueden resultar de interés de cara a una investigación, pero lo que resulta muy útil es hacer investigaciones previas en laboratorio para saber exactamente cuáles son las preguntas a realizar. Y en lugar de hacer una entrevista a lo mejor de 2 horas, hacerla de 1 hora, de media hora, pero ir a los puntos clave. Además, en muchas ocasiones en estas entrevistas aparecen algunos aspectos relevantes que no hemos tenido en cuenta en el laboratorio, pero nosotros podemos probar para ver qué es lo que sucede. Voy a poner un ejemplo con una investigación que además se va a publicar en breve en una revista que se llama Current Anthropology, que incluye 2 trabajos, uno de ellos realizado en el laboratorio y que llevamos a cabo aquí en nuestra universidad, y otro trabajo de campo. En primer lugar, en este trabajo de campo lo que se hacía era que se entrevistaba a, sobre todo, jóvenes que eran simpatizantes de la yihad en Casablanca, en Tetuán, bueno, y en determinadas zonas o barrios de donde incluso salieron las personas que atentaron el 11 de marzo en Madrid. Y lo que queríamos saber es hasta qué punto para ellos las creencias sobre la Sharia la ley islámica eran una cuestión sagrada, y también hasta qué punto estaban fusionados con aquellas personas que compartían ese valor. Y luego les preguntábamos sobre si estaban dispuestos a realizar sacrificios costosos por su grupo y por defender esas creencias, ¿no? Habitualmente, lo que nosotros hayamos encontrado en investigaciones en laboratorio es que la fusión con el grupo tiene un efecto sobre el comportamiento extremista y los valores sagrados también, pero son independientes, no están relacionadas. El hecho de que tú estés fusionado con un grupo no implica que tú vayas a compartir un valor que sea sagrado. Y al revés, para ti puede ser algo súper importante el hecho de mantener una religión o de estar a favor o en contra del aborto, como decía, por ejemplo, Lucía antes. Sin embargo, si no existe una conexión entre las dos, pues va a haber efectos diferenciados. Lo que nos encontramos en el trabajo de campo fue que había una interacción entre las 2 variables. Y aquellas personas que estaban fusionadas con ese grupo y para las cuales ese valor era sagrado, daban unas respuestas desproporcionadas. En las escalas que utilizábamos, independientemente de que fueran de 0 a 6 o de 0 a 10, siempre daban una puntuación muy alta, ¿no? La cuestión fue, ¿cómo es posible que en este caso haya una interacción entre estas 2 variables, estos 2 procesos, que realmente son independientes? Nuestra hipótesis era que lo que estaba ocurriendo es que estos participantes sentían una amenaza. Se sentían amenazados por la sociedad en general, por el mundo, incluso por los norteamericanos, y como reacción a esa amenaza se producía una interacción que hacía que dieran una respuesta desproporcionada. Pues lo que hicimos fue tratar de investigar este proceso en el laboratorio, y con una muestra de población general, de ciudadanos españoles, pues les medíamos en este caso hasta qué punto para ellos la democracia era un valor sagrado y hasta qué punto estaban fusionados o no, en este caso, con España. Y les preguntábamos por un cuestionario similar al cual se había planteado a los participantes en el contexto de campo. Lo que encontramos, ¿pones algún ejemplo de pregunta? Sí, la pregunta era hasta qué punto estarías dispuesto a sacrificar parte de tu sueldo, por ejemplo, por defender a la democracia, por defender a España. ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a sacrificar a alguien de tu familia o tu salud? O sea, no solamente tuyo a nivel individual, sino de aquellas personas que eran importantes para ti, ¿no?
En lo que encontramos en una condición control es cuando simplemente a un participante, una persona que está colaborando en la investigación, pues se le toma la medida de la fusión con el grupo y de valores sagrados y luego se le hace este tipo de preguntas. En el grupo control lo que encontramos fue que había un efecto de la fusión de la identidad y un efecto de los valores sagrados, pero por separado, es decir, aquellas personas que estaban fusionados, en este caso con España, daban una respuesta alta a la pregunta posterior. Y los que consideraban que para ellos la democracia era un valor sagrado, también daban una respuesta alta, pero no existía una interacción. Lo que hicimos fue añadir una condición de amenaza y al participante le hacíamos saliente que escribiera sobre alguna situación en la que él consideraba que se había visto amenazada, por ejemplo, la democracia o el país. Había participantes, por ejemplo, que se referían a la corrupción política, al problema de la crisis, a cualquier aspecto que supuestamente les pudiera hacer sentir amenazados tanto a ellos como al valor, como al grupo. Y lo que encontramos fue la interacción que sí que habíamos encontrado en el campo. Es decir, una vez que se hace saliente una amenaza, que esa amenaza puede afectar o bien al grupo o bien al valor, la respuesta es una interacción entre estos dos procesos que es desproporcionada, porque si tenemos en cuenta que los dos, valores sagrados y fusión de la identidad, son predictores independientes del extremismo, cuando los dos se combinan, lo que se encuentra realmente es una explosión en lo que es la variable, en este caso, de disposición a comportarse, pero también tenemos variables de comportamiento. Claro, en nuestro caso puede ser una donación o el hecho de que firmes un documento en apoyo a determinada organización, pero esos comportamientos tienen un paralelo cuando luego se realizan en el campo y lo que hacemos es tratar de extrapolarlo, pero independientemente del contexto en el que se dé, encontramos el mismo efecto. La ventaja de este tipo de investigaciones es que, claro, resulta mucho más económica hacer la investigación en laboratorio que hacerla en el campo. Por lo tanto, es preferible testarlo primero en el laboratorio, luego llevarlo al campo y luego otra vez volver al laboratorio para ir construyendo sobre esta investigación. Eso es hasta ahora lo que hemos hecho. Y en cuanto a las conclusiones, quiero decir, ¿qué tipo de...? No sé si hay factores individuales que también pueden estar, aparte de la amenaza que puedan sentir como grupo las personas para llevar a cabo todo este tipo de comportamientos, los factores individuales, ¿hasta qué punto pueden influir también en este tipo de comportamientos extremos? Ciertamente hay algunos factores individuales que pueden ayudar a explicar el conflicto, pero en el caso de este tipo de conflictos internacionales, conflictos terroristas, tiene más poder el grupo en sí o el valor que lo que puede ser un factor independiente. En la fusión de la identidad ya hemos demostrado, por ejemplo, cómo no es un factor de personalidad, y tú, además, ahora mismo, si pensamos en el extremismo, podríamos decir, uy, qué locura, yo no estoy fusionado con nada, pero seguramente si se nos pregunta si estamos fusionados con nuestra familia o hasta qué punto daríamos la vida por nuestra familia, la mayoría de las personas a las que se les pregunta diría que sí, ¿no? Seguramente si pensamos en un valor, exactamente lo mismo. Puede ser la democracia o puede ser la religión o la familia, como decía Lucía, o cualquier otro similar. Pero la pregunta ahora es, bueno, sabemos un poco de las causas, sabemos además cuáles son los factores que están afectando a que esto pueda amplificarse, pero la pregunta ahora, bueno, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Es posible crear una desradicalización? Crear o encontrar una serie de estrategias o de técnicas que hagan, en primer lugar, que alguien no se radicalice, o en segundo lugar, que bueno, el tipo de comportamientos que van asociados a esas creencias o esa conexión con el grupo o con el valor se reduzcan. Pues bueno, eso es en lo que estamos trabajando actualmente y es nuestra línea de investigación durante al menos el próximo año. ¿Y qué expectativas tenéis en ese sentido? Hombre, esa pregunta es muy ambiciosa, al igual que nuestra investigación, ¿no? No sabemos que ambos fenómenos son muy estables, tanto la fusión como los valores sagrados, así que va a ser complejo tratar de eliminarlos totalmente. Sí que ya tenemos algunas pistas que de momento no vamos a dar porque estamos probando de cuáles son algunos factores que podrían ayudar a tratar de reducirlo, pero quizá es más probable trabajar sobre las consecuencias y tratar de reorientar a las personas que pueden tener estas creencias, bien por el grupo o bien por el valor, para a lo mejor hacer que no dejen de tener esa conexión, o bien con el valor o bien con el grupo, pero sí que se reorienten y que se den cuenta de que hay otras formas de tratar de defender a su grupo o su valor, porque una cuestión común, tanto los valores sagrados como la fusión de la identidad, es que las personas cuando realizan un comportamiento por el valor o por el grupo, siempre lo plantean como algo defensivo, independientemente de que sea un terrorista o de alguien que esté defendiéndose sobre el terrorismo. Para ellos es algo positivo
es algo incluso altruista. Por eso es tan difícil de reducir, porque cualquier ataque, independientemente de que pueda tener este objetivo, siempre va a ser visto desde el punto de vista de las personas que lo realizan como algo que se realiza para defender al propio grupo. Claro, desactivar esa forma de ver y de sentir es muy difícil. Efectivamente, pero bueno, estamos en ello. Hemos tardado unos cuantos años en tratar de explicar cuáles son las causas. Ahora ya sabemos mucho más que hace relativamente poco tiempo y sí que tenemos confianza por el tipo de investigación que estamos haciendo, los grupos con los que estamos trabajando y las poblaciones a las que tenemos acceso, de que, bueno, a medio plazo obviamente no vamos a solucionar el mundo, pero al menos sí que podremos encontrar algunos factores que puedan resultar de utilidad y sobre todo que se puedan aplicar. Que se puedan aplicar a conflictos internacionales, pero también a personas que están tratando directamente con estos grupos, sean yihadistas en otro tipo de terrorismo, o sea, comportamiento extremo violento de cualquier tipo, que por ejemplo tiene que tratar con aquellas personas que están en un centro penitenciario y que no saben muchas veces cómo manejarse. Has dicho antes que estabais a punto de publicar la investigación. Para los interesados en profundizar en vuestros trabajos, ¿dónde pueden consultar la publicación que vais a sacar? Sí, tanto esa publicación como este programa de radio, todos los que tenemos y toda nuestra investigación, está incluida en una página web que se llama identityfusion.org. Y ahí vamos actualizando continuamente toda la investigación que hacemos y está en abierto todo el trabajo que realizamos, tanto de publicaciones en artículos como programas de radio, televisión, etcétera. Muy bien. Lucía López Rodríguez, ¿quieres añadir alguna cosa más para terminar? Nada, agradeceros que hagáis este tipo de programas porque creo que puede ser muy interesantes para todos los que nos escuchan. Y nada, en el tema de la desradicalización, pues quizá hacer énfasis sobre el reequilibrio, ¿no? Es decir, equilibrar nuestras prioridades y el amor que sentimos hacia diferente grupo. Creo que podría ser, no buscamos tampoco defusionarnos, ¿no? Exactamente, sino quizá marcar diferentes equilibrios entre las cosas que son importantes para nosotros. Pues nada más, muchísimas gracias Lucía López Rodríguez, investigadora en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, y muchas gracias también a Ángel Gómez, director del proyecto de investigación sobre fusión de identidad y extremismo. Muchas gracias a ti.